Bienvenidos, bienvenidas a esta clase integradora sobre farmacología para la carrera de enfermería. Lo que intentamos hacer hoy es todo un repaso de toda la primera parte de la cursada previo al receso invernal y la continuidad posterior de la asignatura. En concreto, recordarles que tienen en el aula la brújula, la guía, que es el programa de la asignatura, junto al libro recomendado de lectura. También se encuentra en el aula virtual una hoja de ruta en donde hemos intentado facilitarles encontrar lo que está detallado en el programa analítico unidad por unidad, en qué capítulo del libro lo encuentran, y a su vez les hemos realizado un punteo con los subtítulos que son indispensables de leer. El deseo mayor nuestro es que puedan leer todo el libro, abordarlo, quererlo, encariñarse con él, porque verdaderamente la administración de un medicamento les va a acompañar el resto de su vida profesional. Pero para aquellos y aquellas que son más insistentes en saber qué cosas entra de cada tema, bueno, ahí está el punteo con los subtítulos indispensables mínimos básicos de contenido de cada unidad. Así van a encontrar entonces en la hoja de ruta las diferentes unidades del programa analítico uno a uno y su respectivo correlato en el texto del libro recomendado. También, sin dejar de marcar y mostrar que tienen los videos de todas las clases teóricas también subidos en el aula. En concreto, en la unidad 1 pudimos ver cómo se desarrolla un medicamento, las fases de desarrollo, la importancia del desarrollo clínico, de los ensayos clínicos, de las fases, y también el riesgo que, a pesar de que un medicamento sale a la venta, está en el mercado, también tiene riesgos de presentar reacciones adversas, los diferentes tipos de reacciones adversas, cómo se clasifican, su gravedad y todo lo que estudia la farmacovigilancia. También observamos paralelamente cómo es la farmacodinamia, esto que le hace el fármaco a mi cuerpo, y la farmacocinética, este recorrido que mi cuerpo le hace al fármaco, cómo se absorbe, cómo se distribuye, cómo se metaboliza y cómo se elimina, con toda la profundización de cada uno de esos temas que los tienen perfectamente desarrollados, tanto en los teóricos como grabados como en el libro. ¿Para qué hacemos todo esto? Para que puedan ver todo el recorrido que existe entre que alguien hizo una prescripción hasta que alguien, el paciente, tomó ese medicamento y presencia o no los efectos farmacológicos. Entonces, en todo ese recorrido pueden existir los errores médicos, el cumplimiento, la tasa y la magnitud de absorción, el tamaño y la composición corporal, la distribución en los líquidos corporales, la unión a proteínas y tejidos, la tasa de metabolismo, las variables fisiológicas, los factores patológicos, los factores genéticos, la interacción que pueden ocurrir entre los fármacos, la tolerancia, la desensibilización, la interacción fármaco-receptor, el estado funcional del sistema que va dirigido al fármaco, etcétera, etcétera, etcétera. Toda esta información no es solo pura y dura de farmacología. Esto se construye con la información adquirida o los conceptos adquiridos en las materias cursadas en años anteriores, sobre todo en ciencias biológicas. Por eso, cuando entramos de lleno al sistema nervioso autónomo, todo lo que se brinda en esos 5 videos, los primeros 2 videos son netamente fisiología, ciencias básicas, no es farmacología lo que abordan, simplemente les explica o les recuerda lo que hace el sistema nervioso autónomo, entendido en sistema nervioso simpático y parasimpático. ¿Por qué? Porque el sistema nervioso autónomo controla la presión arterial, la frecuencia cardíaca, la temperatura corporal, el peso, la digestión, el metabolismo, el balance hidroelectrolítico, la micción, la defecación. Y si se ponen a ver, son todos los parámetros que uno controla a la cabecera del paciente. Entonces, volver a tomar esos conceptos y esos contenidos mínimos que ustedes traen de otras asignaturas para poder colocar allí la información precisa de que el sistema nervioso simpático es el encargado de la huida, ¿no? De la reacción al estrés. Dilata la pupila, relaja las vías aéreas, entra más aire, mi corazón se acelera, la frecuencia cardíaca aumenta, la tensión arterial aumenta, mis músculos se irrigan más de la cuenta para poder huir, en comparación con el sistema parasimpático, que es el sistema más del catabolismo, de la relajación, del controlar la pupila, de controlar las vías aéreas, de hacer fácil la digestión, por eso se estimula todo lo que es el sistema gastrointestinal. Entonces, poder comprender esto desde las ciencias biológicas, desde las materias previas al cursado de farmacología en segundo año, hacen a que podamos sostener y hablar por qué
los neurotransmisores son tan importantes y los vamos a retomar luego en lo que es farmacología respiratoria, farmacología cardiovascular. ¿En qué nos vamos a centrar más en esta clase de repaso del sistema nervioso central? Porque después no lo volvemos a ver. Y puntualmente dentro del sistema nervioso central focalizarnos en dos grandes temas, hipnóticos y sedantes y los fármacos antiepilépticos, ¿sí? Los fármacos concretamente para todo lo que es patologías psiquiátricas no lo abordamos en esta clase de repaso por una cuestión no solo de tiempo, sino que un paciente está estable ambulatorio, el manejo es vía oral y con el especialista. Hipnóticos y sedantes sí nos interesa que lo puedan profundizar porque son drogas que deprimen la función de nuestro sistema nervioso central, causan sedación, alivian la ansiedad, pueden inducir el sueño, son útiles para tratar la ansiedad y el insomnio. Un sedante le disminuye la actividad, le modera la excitación y le calma a quien lo recibe, y un hipnótico le produce somnolencia y facilita el comienzo y mantenimiento de un estado de sueño parecido al natural, pero bajo ningún concepto un fármaco hipnótico va a inducir un sueño exactamente al sueño fisiológico. En cuanto a los conceptos generales, entender que no son dos grandes grupos, sino que un ansiolítico sedante puede inducirte al sueño si lo administras en la noche, así como la mayoría de los hipnóticos te pueden sedar si lo administras durante el día. Entonces, esto tiene que ver en el momento, en la dosis y en el diagnóstico que hace que se prescriba esas drogas, porque lo que sí se ve que el uso crónico de estos fármacos produce intolerancia y dependencia, y por eso fuertemente desde el uso razonado de los medicamentos uno espera que los hipnóticos y los sedantes sean reservados para periodos cortos, para tratamientos que alivien situaciones agudas, ¿sí? Los hipnóticos y ansiolíticos pueden alterar el juicio, aumentan el tiempo de reacción, por eso ese efecto residual de la dosis nocturna puede afectar a la capacidad, por ejemplo, de manejar en la mañana y exponerse a riesgos de accidentes. También recordar que el consumo de alcohol con benzodiazepinas aumenta ese efecto y puede deprimir aún más el sistema nervioso central. En concreto, a grandes grupos, primer gran grupo que tenemos que ver, que tenemos que estudiar, son las benzodiazepinas, porque son fármacos, grupos de fármacos muy utilizados, tienen acciones terapéuticas cualitativamente eliminales, pero se diferencian entre ellas en vida media corta, moderada y prolongada según la liposolubilidad, la biotransformación y el tiempo de vida media. ¿Ven cómo volvemos a recuperar conceptos que vimos en la primera parte con farmacodinamia y farmacocinética? Porque hablamos de las vías, se administra por vía oral. El inicio de acción se relaciona con su liposolubilidad. La duración de la acción va a variar según se clasifique en breve, intermedia o prolongada. Entonces ahí entiendo la utilidad terapéutica, por ejemplo, de aquella benzodiazepina de vida media breve, me va a servir para un insomnio sin dejar resaca al despertar, mientras que una benzodiazepina de vida media prolongada me va a servir, por ejemplo, para pacientes con ansiedad. También recordar que las benzodiazepinas se biotransforman a veces en metabolitos activos, o sea que va a continuar en circulación y va a seguir su efecto, mientras que hay otras benzodiazepinas, las LOT, que son las que se inactivan directamente y rápidamente son eliminadas. Por eso es muy importante esa depuración de benzodiazepinas, sobre todo las benzodiazepinas de acción prolongada, porque va a estar disminuida en los pacientes adultos mayores o aquellos que tengan alguna hepatopatía. Por ende, hay que evitar las de vida media prolongada. ¿Para qué se usan las benzodiazepinas? Para todos los trastornos de ansiedad, para los trastornos de sueño, para las convulsiones, veremos más adelante, convulsiones, no epilepsia. Y todo lo que es procedimientos preanestésicos, cirugías breves, cortas, eso es de uso súper corriente. O sea, si uno está en una sala, en un hospital de día y el paciente sale de quirófano, ese procedimiento preanestésico, en esa cirugía breve y corta de mi paciente que se va a ir seguramente en la tarde-noche de alta, posiblemente salga bajo los efectos aún de las benzodiazepinas de acción corta que utilizaron para ese procedimiento. Entonces, tengo yo que saber que posiblemente ese paciente pueda sentirse mareado, pueda sentirse que está un poco atáxico, ¿sí? Entonces yo debo de evitar que se levante al baño, evitar que se ocurra una caída y tal. Entonces es muy importante estar instruido en la medicación que el paciente al cual debo controlar sus signos vitales, saber qué medicamento fue administrado y no ser un autómata controlador de signos vitales y administrador de medicamentos, porque eso no conduce a ningún lado, ¿sí? Bien, dicho esto, pasamos a otro grupo, que no es otro grupo, sino que es un solo fármaco, que es el flumazenil, que es el antagonista competitivo, o sea, es nuestro antídoto. O sea, tenemos que saber la existencia del flumazenil, tenemos que saber que ante un paciente, por ejemplo, que sospechamos una intoxicación o que queremos revertir
algún efecto después de un procedimiento, el flumazenil rápidamente por la administración endovenosa con una carga en breve, en 1, 2, 3 minutos, usualmente es suficiente para revertir todos esos síntomas de depresión que provocaron una benzodiazepina. También tenemos los 3Z, el otro grupo, Saleplor, el Solpidem, el Zolpiclona, que generalmente vamos a hablar de Solpidem puntualmente, que son los nuevos agonistas de estos receptores de la benzodiazepina, que si bien estructuralmente no están relacionados con las benzodiazepinas, son un grupo nuevo, un compuesto Z, son hipnóticos, tienen una liposolubilidad alta, hacen su inicio de acción rápido, dura poquito, por eso están siendo de primera línea porque tienen poca tolerancia, no abuso, dependencia ni insomnio de rebote. Pero de igual manera, por más que tenga un perfil farmacológico más atractivo, no quiere decir que se pueda usar todo el tiempo. Siempre han sido aprobados y siempre se recomiendan los tratamientos cortos. El tratamiento a corto plazo del insomnio no debe ser mayor a 10 días. El otro cuarto grupo, que son los barbitúricos, que fueron usados ampliamente históricamente en la medicina, han sido sustituidos por las benzodiazepinas porque tienen un mejor perfil de seguridad, al igual que los compuestos Z, pero no podemos dejar de hablar de fenobarbital y el tiopental. Fenobarbital porque lo recuperamos como anticonvulsivante y tiopental porque es un anestésico general que se utilizan. ¿Qué saber de los barbitúricos? ¿A qué darle hincapié? Saber que deprimen el sistema nervioso, pero en forma de dosis dependiente. O sea que con poco comienza una sedación leve, pero si yo aumento esa dosis, puedo llegar al coma y a la muerte. ¿Está bien? Entonces ese es un dato importante y los dos medicamentos a recuperar para la lectura son fenobarbital y tiopental. Ahora puntualmente queremos hablar de epilepsia dentro del sistema nervioso central. Como verán, salimos de grupos de fármacos y ahora entramos a patologías. ¿Sí? Eso nos va a pasar en la cursada de fármaco que podemos ver hablar de fármacos como grupo o de patologías. Generalmente cuando hablamos de abordaje de patologías o abordaje integral de patologías son porque son frecuentes o tienen algún dato que hacen que tomen este rasgo de liderazgo. Por ejemplo, la epilepsia es una patología estigmatizante que requiere tratamiento crónico y técnicamente nosotros como profesionales de la salud y ustedes puntualmente como futuros enfermeros y enfermeras deben conocer los FAE, los fármacos antiepilépticos, saber que para que podamos controlar un estado de epilepsia y podamos titular, deben pasar dosis para ver esas concentraciones plasmáticas y establecerlas adecuadas. Tenemos que saber cómo preguntar, cómo hacer la anamnesis para ver si hay falta de adherencia o verdaderamente es un fracaso terapéutico, y sobre todo tener siempre las antenas y estar en alerta porque en mujeres con diagnóstico de epilepsia en edad fértil, si no tiene un método anticonceptivo adecuado o desea un embarazo, hay algunos fármacos antiepilépticos que tienen potencial teratogénico y ahí vuelve a cobrar importancia esa farmacovigilancia que hablábamos en la unidad 1. La epilepsia como enfermedad neurológica es frecuente, es común, se caracteriza por episodios recurrentes, estas crisis epilépticas que seguramente hemos visto en alguna película o nos ha tocado vivenciar en la guardia o en la misma vía pública de un paciente que se desploma y comienzan estas descargas paroxísticas hipersincrónicas excesivas, incontroladas, tónico-clónicas. Es muy aparatoso ver una crisis epiléptica y tenemos que saber comprender por qué deben ser tratadas, dado que si bien en un 70% no se conoce la causa, el otro 30% sí pueden ser secundarias a un accidente cerebrovascular, a un traumatismo craneoencefálico, un tumor, una infección, causas que provocan que se desencadene sintomáticamente como una epilepsia. El tratamiento farmacológico, si bien están agrupadas en dos grandes grupos, las focales y las generalizadas, lo que nosotros les proponíamos en el momento del teórico era este cuadro para que podamos entender, ¿no? Para estudiar de memoria, simplemente para entender cómo las convulsiones o son focales o son generalizadas. Las focales parciales pueden ser simples o complejas, mientras que las generalizadas son las famosas petit mal, el gran mal, o sea, esta tónico-clónica generalizada aparatosa que contábamos recién es el gran mal, mientras que el petit mal es la crisis de ausencia, la pérdida abrupta de la conciencia con la mirada fija, ¿sí? Y que hay un fin de las actividades que estaba haciendo el paciente. Y como ven, los medicamentos de primera línea se repiten en cada uno de estos tipos de convulsiones. El valproato aparece en cada una de ellas, la lamotrigina aparece en la mayoría, la etosuximida solo aparece indicada específicamente para un tipo de convulsión generalizada.
Entonces, entendido esto, es más contenido, más información, no. Por acá les muestro, por ejemplo, la solicitud de en electroencefalograma del Servicio de Neurología de Garrahan, y muchas veces es el equipo de enfermería el que ayuda a completar. Y completar esto de manera autómata lo puedes hacer, pero completar esto entendiendo en dónde está parada la crisis epiléptica, cuál es la patología que la desencadena, o qué etiología hay, o qué medicación tiene mi paciente, verdaderamente te hace sentir parte del equipo, no un autómata, sino parte del equipo razonando, acompañando y construyendo mayor salud y una salud más segura. Sí, profe, pero ¿qué tengo que estudiar? Sí, bueno, drogas a remarcar. La carbamazepina, la fenitoína, el fenobarbital, bueno, los que decíamos recién, el valproato, la lamotrigina, la etosuximida, son fármacos que debemos entender de qué se tratan. Por ejemplo, a grandes rasgos, agrupémosla por mecanismo de acción. Fenitoína, carbamazepina, valproato y lamotrigina bloquean los canales de sodio, o sea, inhiben esa generación del potencial de acción. La etosuximida lo hace sobre la conductancia del calcio. Y el fenobarbital facilitando la inhibición que es mediada por el GABA. Entonces, más o menos uno va agrupando, va entendiendo cómo actúan, por qué se inhibe esa cascada de la epilepsia. ¿Cómo se dosifican? Y generalmente la dosis más chiquita, idealmente en monoterapia. Se puede administrar cada 2 veces por día, pero si es posible una sola vez por día sería genial, y sobre todo al acostarse. Mostrarle al paciente que tiene que existir la adherencia, que tiene que existir el monitoreo de las concentraciones plasmáticas para ver rango, para ver toxicidad, para ver adherencia. Toda esta información te enriquece, te construye y colabora a la adherencia de un tratamiento. Y es la información que te da farmacología. En cuanto a fenitoína, ¿qué tenés que saber? Bueno, va por vía oral, se unen las proteínas, se metaboliza en el hígado, pero ¿qué es el dato de color? Que tiene un bajo índice terapéutico, o sea que requiere una vigilancia cuidadosa. ¿Qué pasa con la fenitoína? Lo que pasa con la fenitoína es que pueden aparecer efectos adversos si la dosis es superada, nistagmo, diplopía, ataxia. También puede existir con el uso prolongado esto que vamos viendo, que son las tosquedades faciales, la hipertrofia gingival, o esto que decía, si lo consume una mamá en periodo de fertilidad y queda embarazada, puede su bebé tener lo que se llama el síndrome hidantoínico fetal, ¿no? Este retardo de crecimiento, microcefalia, anomalías. Carbamazepina, ¿qué tengo que saber de carbamazepina? También se absorbe por vía oral, un dato de color, se autoinduce, o sea, aumenta su propia depuración hepática, o sea que siempre va a necesitar a la larga ajustar gradualmente su dosis. ¿Tiene reacciones adversas? Sí, poco frecuentes. ¿Solo para epilepsia se utiliza? No, también se puede utilizar para la neuralgia de trigémino, para trastornos afectivos bipolar. Perfecto. Etosuximida dijimos que solamente es la vedette para las ausencias, para el petit mal. ¿Sí? Es un fármaco ideal por su seguridad en comparación con otros, tiene pocos efectos adversos, o sea, es un fármaco verdaderamente que tiene un nicho terapéutico que es para las epilepsias, las crisis de ausencia del petit mal. Valproato también se puede utilizar en todos los tipos de epilepsia, se absorbe bien por vía oral, inhibe el metabolismo de otros fármacos, así que atención si hacemos tratamientos combinados. Puede haber escasos y raros efectos adversos, pero el que trajo el valproato nuevamente a la Vox Populi fueron las malformaciones fetales, porque durante mucho tiempo el laboratorio no informaba la posibilidad de teratogenia, la posibilidad de hacer daño al feto. Los neurólogos y los mismos obstetras y obstétricas seguían utilizándolo porque en ningún lado había advertencia. Sin embargo, existe el síndrome fetal por valproato. Las mamás empezaron a ver que sus hijos todos se parecían, parecían primos, todos tenían el mismo rostro. Le robaron la identidad a mi hijo, decía una de las autoras del libro, el dimorfismo facial, el labio superior fino, bueno, una serie de características fenotípicas que parecían todos hermanitos, todos primitos, y sin embargo es el escándalo del valproato. Ella es Marie Martin, una francesa que descubre y se da cuenta de lo que sucedía, comenzó a investigar y ella abre esta denuncia y este combate. Parte de esos combates son estos, como por ejemplo en el año 2019 es un juicio que se gana, la primera demanda por 5.19 millones contra una farmacéutica. Esta es la mamá con su hijo, este es el rostro típico, son muy parecidos todos aquellos niños que nacieron bajo el efecto del valproato, de para quien es el nombre comercial, tiene estas malformaciones o el síndrome valproico fetal.
Esta es otra reacción adversa provocada por fenobarbital, es un paciente de Corrientes, un Steven Johnson, es una enfermedad, una reacción adversa muy grave, se comporta como un gran quemado y corre riesgo de vida. Bien, convulsiones febriles, ¿qué diferencia? ¿Por qué cuando decimos convulsiones febriles no es epilepsia? ¿Por qué no? Porque las convulsiones febriles, algo breve, simple, que puede pasar en pediatría, que no necesita tratamiento anticonvulsivante, simplemente en aquellos niños que tienen esta mayor sensibilidad se usa antitérmico para reducir la fiebre y así prevenir futuras convulsiones. ¿Cuándo necesita mayor estudio? Cuando la convulsión fue más prolongada, cuando existen otros signos de alarma, ahí sí pedimos la interconsulta con neurología. De lo contrario, paciente que entra con convulsión febril a la guardia menor de 15 minutos, se hace diazepam, que puede ser por vía endovenosa o vía rectal, y se inhibe de esta manera esa convulsión febril. Pero no por ello se tiene que medicalizar con fármacos antiepilépticos, eso es muy importante. Y aquellas convulsiones febriles complejas sí son las que se derivan a neurología para ser estudiadas. En cuanto a la unidad de endocrino, comenzamos con el eje hipotálamo hipoficiario gonadal, que justamente estamos también a nivel del sistema nervioso central con todo el eje que involucra el hipotálamo, que involucra la hipófisis, pero esto no es farmacología. Esto es ciencia biológica, esta información es fisiología, anatomía del cuerpo humano, esto es a priori a nuestra cursada. Ahora, si a priori no lo pudieron consolidar, bueno, este es el momento de consolidar este estudio. No por eso, si bien farmacología es una materia pesada, en el primer cuatrimestre del segundo año, hay información que tiene que venir de antes, hay información que debe ser consolidada de materias anteriores. Si eso no se logró hacer, si no pudieron estudiarla a tiempo o como sea, en la información tiene que estar. Me tengo que hacer responsable de la información que me está faltando para poder interpretar lo que viene. Porque si no, estudiar de memoria no le sirve a nadie. Cuando vean y se involucren con responsabilidad sobre todo el capítulo hormonal, van a ver que la farmacología simplemente diseña la hormona que le falta al cuerpo. O sea, no hay nada nuevo. Es como capítulo desde la farmacología es muy simple de entender. El tema es que necesito tener el conocimiento previo. Si no, este es el momento de aplicarlo. ¿Estamos? Entonces, ¿qué vamos a comprender de este eje hipotálamo-hipófisis como glándula endocrina? Todo lo que es la hipófisis anterior, la adenocorticotrofina, la TSH, la FSH, la luteinizante, la folículo estimulante y todo lo que hay en el lóbulo posterior con la vasopresina y la oxitocina. Ahora bien, ¿hay afectación? Sí, hay patologías, obviamente. Si hay mayor producción de hormona de crecimiento, tendré un gigantismo en los niños, una acromegalia en el adulto, según esté abierto o cerrado el cartílago de crecimiento. Ahora, hay una disminución, hay un déficit de hormona de crecimiento, hay un síndrome de Turner, hay un Prader-Willi, una insuficiencia renal crónica, un retardo de crecimiento uterino, tengo poca hormona de crecimiento, pues bien, farmacológicamente vendrán antagonistas de la hormona o agonistas de la hormona. Es nada más que eso, o sea, farmacológicamente nada nuevo bajo el sol. Fisiológicamente sí, lo tienen que estudiar, lo tienen que saber. Lo mismo sucede con las gonadales, o sea, si tengo mucha hormona gonadal previa a la pubertad, bueno, tendré una pubertad precoz y habrá que inhibir eso para que por ejemplo, una niña de 8 años no tenga una menstruación, sino que pueda inhibir esa menstruación y poder desarrollar el target, la altura, su crecimiento para llegar a la talla blanco deseada. Lo mismo pasa si no se producen, o sea, son escasas, están disminuidas, tendré un infantilismo sexual o podré tener una infertilidad y deberé añadirle un agonista o un antagonista de esas mismas hormonas que mi cuerpo fabrica y la industria por imitación fabricó externamente. O sea, son agonistas o son antagonistas de mis propias hormonas, ¿sí? Por eso parece un capítulo complicado, pero técnicamente para farmacología no es complicado, es interpretar la fisiología, ¿no? Y obviamente hacemos un hincapié fundamental en lo que es la función reproductiva femenina, no solo por toda la orquestación que requiere de manera armoniosa todos estos fenómenos hormonales que involucran al sistema nervioso, al ovario del útero, sino poder entender esto que también es fisiología. Esto no es farmacología, pero lo necesito para a partir de este conocimiento construir la información nueva de por qué los anticonceptivos actúan acá o allá.
Entonces, tienen que volver a poder consolidar esta información y si no, aprenderla. Este es el momento de aprenderla, en donde un ciclo menstrual, más o menos 28 días, el día 14 es el día de la evolución. Previo a eso fue toda la fase estimulada por la folícula estimulante, la fase folicular, en donde predomina la hormona estradiol, mientras que después de la ovulación comienza la folícula la luteinizante, perdón, la fase luteínica, en donde aparece la progesterona. Entendido medianamente el ciclo menstrual, también podemos hablar luego de todos los problemas relacionados con la reproducción. Yo puedo hablar desde lo social, desde lo cultural, lo político, lo económico, lo afectivo, pero concretamente desde la mirada médica sanitaria, embarazos no deseados, complicaciones de embarazo y parto, que son abortos en condiciones de riesgo, que eso lo ven en el materno. A nosotros puntualmente de lleno nos tocan los métodos anticonceptivos, pero también lo puedo mirar con una mirada afectada desde la mujer como la principal afectada, ¿no? Ese ensañamiento con el cuerpo femenino, ¿no? Y obviamente todo lo que son enfermedades de transmisión sexual, que creo también lo abordan en micro. Entonces, puntualmente, me quedo con métodos anticonceptivos. Podemos estar toda la mañana hablando, pero puntualmente de métodos anticonceptivos, entenderlo desde la conserjería, que no es a gusto y piacere del paciente o del ginecólogo o la ginecóloga que lo indica. Es una conserjería en equipo en donde se evalúa la edad, la frecuencia sexual, el estado de salud, los antecedentes obstétricos, la efectividad o unicidad del producto, la reversibilidad o no del método. O sea, son muchas cosas que se ponen en juego para hablar de los DIU, el dispositivo intrauterino, los anticonceptivos de barrera, preservativo y diafragma, para hablar de los anticonceptivos hormonales propiamente dicho en todas sus presentaciones, comprimidos, inyectables, parches, implantes, anillos, todas las presentaciones que tienen. También la pastilla para la lactancia, que le dicen a la mamá que es un método anticonceptivo que se sigue utilizando a pesar de que la mamá esté en periodo de lactancia, para que la carga hormonal no pase y se elimine por leche materna. Los métodos anticonceptivos irreversibles, la ligadura de trompa, la vasectomía en el hombre. Y también comprender que cada método tiene mayor o menor posibilidad de producir un embarazo. Entonces, en esa escala, que también la tenemos que conocer, nos puede servir para recomendar y siempre posicionarnos en el uso del preservativo como método de barrera complementario, porque de esta manera se evitan un sinnúmero de enfermedades de transmisión sexual. Pastilla del día después, ¿qué le podemos dedicar al anticonceptivo de emergencia? Que si algo falla, puede existir esta salida de emergencia, pero justamente es una salida de emergencia, dado que es un cachetazo, es un baldazo de agua congelada que le tiramos a todo nuestro sistema reproductivo. En 2 simples pastillas tiramos por la borda un baldazo de agua fría para frenar todo lo que está sucediendo en ese momento en el ciclo. Entonces, más o menos, ¿a qué equivale? A esto, a 15 comprimidos anticonceptivos, a 2 tabletas de la que se utiliza para mamá en lactancia, o a la carga de hormonas que te puede liberar un DIU durante 3 meses. O sea, es impresionante lo que entra al cuerpo en una pastilla del día después. Por eso no debe ser usado como un anticonceptivo de rutina, no te protege contra ninguna enfermedad de transmisión sexual. Y también su efectividad comienza a caer después de las horas de que si se realiza un acto sexual sin protección y en un periodo fértil de la mujer, el efecto, también la efectividad en lo que yo estoy buscando de que sea mi anticonceptivo de emergencia, también comienza a caer. Por eso, la indicación está luego de la relación sexual no protegida, pero solo usada ahí como último recurso, no usado como forma regular. Y no hace falta que sea el día después. Si esto sucedió ya, recién, el sexo fue no protegido, estoy en periodo de ovulación, ya puedo tomar, o sea, en este mismo momento, no esperar al día después. Y tampoco tragar con saliva, sino con un vaso de agua, porque ustedes ya saben por la farmacocinética, que ese comprimido debe atravesar, debe llegar al estómago, se debe disolver y para luego absorberse. Está contraindicado tomarlo varias veces en el mismo ciclo menstrual. No es un régimen de anticoncepción, o sea, eso tiene que quedar claro para ustedes, para ustedes como posibles usuarios, para nuestros hijos, para nuestros sobrinos y también como profesionales de la salud. Así, consolidando la información, apropiándonos de la información, no se nos olvida más. Y somos parte del motor de lo que es un buen sistema de salud. Bueno, eso con respecto a todo lo que es capítulo hormonas. Ahora vamos con el capítulo de vuelta con enfermedades. Vamos con la hipertensión. ¿Pero por qué la hipertensión?
La hipertensión es la vedette de todas las enfermedades cardiovasculares. Empezamos por ahí, pero hay un montón de enfermedades cardiovasculares. Son muy frecuentes en la población, son la principal causa de muerte y mortalidad. Hay un montón de fármacos disponibles para usarlos crónicamente en la atención ambulatoria o en la urgencia, en el nivel hospitalario. Es muy importante entender que dentro de estas afecciones cardiovasculares donde se encuentra la hipertensión, también está la insuficiencia cardíaca, también está la cardiopatía isquémica, también están las arritmias. Nos focalizamos en hipertensión porque es, aparte de uno de los parámetros que medimos como protocolo en cualquier tipo de abordaje de un paciente, y tenemos que saber interpretarla para comprender que si tengo una hipertensión, un paciente hipertenso medicado con 2 comprimidos de 2 drogas diferentes y le controlo la tensión y tiene 130, 80, la tensión está estable y normal, pero a causa y a raíz de que está tomando 2 medicamentos. Entonces, comprender eso, poder inferirlo, analizarlo, nos posiciona en otro lugar de conocimiento y de crecimiento como profesionales de la salud. ¿Qué consejo le podemos dar desde la cátedra? Que armen una tabla, una hoja, donde pongan todos los grupos farmacológicos que se involucran para la hipertensión. Diuréticos, IECAS, ARAS, los beta bloqueantes, los bloqueantes cálcicos, los vasodilatadores. Y después poner dónde actúan, si son muy poco seguros, qué conveniencia tienen, o sea, poder en un pantallazo poderlos ver a todos los grupos de fármacos. Ahora, si querés hablar de diuréticos, perfecto, hablemos de diuréticos. ¿Cuáles son las precauciones en su administración? ¿De qué diurético podemos hablar? ¿Cuál es el diurético de máxima potencia? ¿Por qué no hablamos de la furosemida? ¿Por qué no hablamos de los ahorradores de potasio? Los diferentes subgrupos que están dentro de los diuréticos. Lo mismo pasa con los IECA. Los IECA, captopril, enalapril, todos los priles. Bueno, pero ¿qué hacen? Inhiben el sistema renina-angiotensina-aldosterona, o sea, inhibe una parte que está en mi cuerpo funcionante. ¿Qué pasa con los bloqueantes, los betas bloqueantes? Los mismos sistema nervioso autónomo, el corazón estimula los receptores beta, entonces late más fuerte, aumenta la frecuencia, aumenta la presión. Bueno, entonces si yo bloqueo ese receptor, un beta bloqueante, un atenolol, ¿sí? Voy a disminuir mi frecuencia cardíaca, voy a disminuir mi tensión arterial. Entonces, estoy utilizando lo que conozco fisiológicamente de mi organismo para diseñar un fármaco que lo agonice o lo antagonice. Lo mismo pasa con los bloqueantes cálcicos y también con los vasodilatadores, que acá cobra de vuelta cierto protagonismo el rol del manejo y la administración desde enfermería, en el caso de la nitroglicerina, que debe ser protegida de la luz solar, del nitroprusiato sódico. Bueno, son como los pequeños puntos claves que hay dentro de cada grupo, que son es información que debemos incorporar. Y para ir cerrando, en cuanto a la diabetes, también acá abordamos otra patología, pero no es la diabetes como enfermedad. Es un grupo de enfermedades metabólicas que se caracterizan por esta hiperglucemia, por esta alteración de la secreción de insulina, por esta acción alterada de la insulina. Por eso hablamos de pandismetabulopatía. Es un trastorno metabólico generalizado, de pandemia, ¿ok? Entonces, por eso el manejo de la diabetes no hay que bajarle el azúcar. No, el tratamiento de la diabetes es algo integral. Yo tengo que controlar el azúcar, sí, pero también tengo que modificar la dieta, el estilo de vida, el ejercicio, hábitos saludables o algún medicamento que a lo mejor le está provocando la diabetes. Hay medicamentos que dentro de sus reacciones adversas aumentan las glucemias. Y también, por más que tenga diabetes, tengo que observar otras enfermedades o otros factores de riesgo, como por ejemplo la dislipemia, el colesterol alto, la hipertensión, la obesidad abdominal, las enfermedades cardiovasculares que acompañan. Y también el seguimiento concreto de sus complicaciones. Si yo dejo una diabetes sin control, va a ir avanzando en su evolución natural y van a ir apareciendo las complicaciones en la micro y en la macrovasculatura. Microvasculatura, retinopatía diabética, la nefropatía diabética, que son pacientes que quedan ciegos, tienen que ir a hacerse diálisis, ¿sí? A nivel del miembro inferior, el pie diabético, ¿sí? Enfermedades macro, los cardiovasculares, se infartan. Entonces, son patologías hiperfrecuentes que se complejizan, que tenemos pacientes así, y por eso tenemos que mirarlo como un todo. No es mi objetivo bajar el azúcar, sino que es disminuirle esa morbimortalidad cardiovascular. ¿Cómo empiezo? Con hipoglucemiantes orales, o sea, le voy a intentar bajar la glucemia por vía oral. Hay muchísimos grupos. Nos quedamos con los 2 primeros, aquellos que estimulan la secreción de insulina, o sea, estrujan, por decirlo así, el páncreas, las células beta del páncreas, para que liberen el poquito de insulina que le queda, y ahí tenemos a las grandes sulfonilureas.
Y dentro del grupo que disminuye esa resistencia a la insulina, el grupo de las biguanidas, donde tenemos la metformina. Por eso esas fueron como las preguntas más del parcialito, ¿no? El grupo de las sulfonilureas, el grupo de las biguanidas, las metforminas propiamente dichas, son los más utilizados, son los que más estudios tienen y son los que han demostrado disminuir la morbimortalidad cardiovascular. Desde lo parenteral y desde lo parentelar abordamos un paciente diabético cuando requiere la insulina o cuando es insulino dependiente, la insulina y sus análogos. Ahí podemos ver el dibujito, los perfiles farmacocinéticos, las que actúan rápido, la insulina lispro, la aspártica o la regular o la NPH, o cómo las insulinas, las nuevas, los nuevos diseños son más estables y duran más tiempo, o sea, no hay tanto pico, no hay tanta variabilidad. Esto lo van a avanzar en el próximo encuentro con la profe Margarita, avanzan sobre esta temática. Entonces, rápidamente se fue como el gran pantallazo para que podamos entender lo que moviliza esta asignatura. Usar racionalmente, razonadamente los medicamentos, que consiste en darle al paciente la medicación apropiada a su necesidad clínica, en la dosis que le corresponde, con su requerimiento individual, por el periodo adecuado de tiempo y al menor costo para él y su comunidad. Por eso, usar de manera racional, razonada los medicamentos es un uso responsable. Esto que jugamos con los 3Z de los hipnóticos, bueno, acá tenemos las 3R: racional, razonado y responsable. También verán más adelante con la profe Margarita los 5 correctos. ¿Sí? Son como técnicas de ayuda a memoria, pero son técnicas al fin para recordar y consolidar este conocimiento. Porque usar de manera razonada, racional y responsable los medicamentos no es un acto reflejo, es un ejercicio de inteligencia clínica. Por eso, una vez más, los y las exhorto a una lectura consciente, a una lectura juiciosa, a una lectura apasionada. Pongan pasión. Cuando se une su pasión, su profesión, su vocación y su misión, ahí aparece el verdadero propósito de nuestras vidas. La idea es que este es el tiempo de estudio, este es el tiempo de lectura, este es el tiempo de aprender. Es muy incómodo, es muy a contramarcha y verdaderamente no es recomendable tener que ponerse a estudiar cuando ya nos toca ponernos a trabajar. Entonces, este es un momento de estudio. Abracen el libro, que verdaderamente es muy enriquecedor, y vean que al final de cada capítulo del libro, si han podido transitarlo, se van a encontrar con que al final están todos los verdaderos y falsos, están todas las preguntas choice, y también hay preguntas de juicio de personal de enfermería, o sea, con juicio crítico a la hora yo de posicionarme como un futuro profesional de la enfermería. Espero haberles sido útil para todo esto. Les mando un cordial saludo y bueno, y ya me despido porque esta es mi última clase teórica. A partir de ahora continúa el dictado de la materia la profesora Margarita Opazo, ¿sí? Éxitos y nos vemos en algún momento por los pasillos de nuestra querida facultad.